La paz del Señor con ustedes. Y de veras que la necesitamos ahora más que nunca, porque he notado que hay mucha gente preocupada. Fíjense que me están preguntando que si la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania es una señal del fin del mundo. No sé, no. Yo siempre les digo no. ¿Y por qué se preocupan por eso? Bueno, es una mezcla de curiosidad y de miedo, pero es una falsa interpretación o una interpretación particular que le dan a un texto de la Biblia de San Mateo en el capítulo 24, versículos del 6 al 8. Le voy a leer San Mateo 24, del 6 al 8. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán en diversos lugares hambre y terremoto. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y como la gente dice que está en la Biblia, que van a haber guerras, rumores de guerras, hermanos, hermanas, tranquilos. Vamos a tomar un tiempo para meditar sobre este tema. Soy Salvador Gómez y les invito a meditar el tema la guerra y el fin del mundo. Es verdad que al final de los tiempos van a haber acontecimientos difíciles. Lo que pasa es que el capítulo 24 de San Mateo es uno de los más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús complicó la respuesta. Fíjense la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque para entender lo que está en el capítulo 24 de San Mateo hay que entender a qué Jesús se está refiriendo. Voy a leerles del capítulo 24, versículos del 1 al 3. San Mateo 24, del 1 al 3. Cuando salió Jesús del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Yo les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oigan cómo complicaron la pregunta. Jesús les estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Y ellos le dicen: dinos cuándo sucederá eso. ¿Cuándo será tu venida y cuándo será el fin del mundo? Caramba, qué manera de preguntar. ¿Por qué no van preguntando una por una las cosas? Le preguntan todo y Jesús aprovecha. Jesús aprovecha, como nosotros estamos aprovechando de la curiosidad de ellos de saber, para hablarles del fin. Claro, le está hablando a la generación que va a ver el fin del templo de Jerusalén, de esa forma de vida que tenían los judíos. Ellos lo van a ver, y por eso ahí mismo en el capítulo 24 ustedes van a ver que él se dirige a los que están presentes. Es la gente que va a ver esos acontecimientos. Lean el capítulo 24 en todo ese gran discurso, versículos 33 al 36. Y ahí ven ustedes cómo Jesús le está hablando a los que van a vivir ese acontecimiento. Mateo 24, 33, 36. Así también ustedes,
Cuando vean todo esto, sepan que Él está cerca a la puerta. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús les dice, esta generación va a ver, ¿qué es lo que iban a ver ellos? La destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Iban a ver muchos de esos acontecimientos, pero Jesús les está diciendo, así como este templo que parece indestructible va a ser destruido, así también va a pasar cielo y tierra. Todo pasará, así como pasa este templo, así va a pasar todo aquello en lo que nosotros creemos que va a ser eterno. Todo esto pasará. Pero cuando Jesús se refiere al fin del mundo, les dice, de aquel día y hora nadie sabe nada. De la destrucción del templo, sí, ellos lo iban a ver, pero del fin del mundo nadie sabe nada. Sin embargo, la curiosidad sigue. Y ya cuando Jesús resucita, ya cuando Jesús ha pasado por su proceso de muerte, de pasión y resurrección, ellos siguen con el tema preguntando, ¿es ahora, Señor, cuando vas a restablecer el reino? O sea, ellos siguen con la curiosidad y Jesús les dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice, es que no les toca a ustedes. En el versículo 6 y 7, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando ellos le preguntan, dice, ellos habiéndose reunido le preguntaban, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Jesús dice, mire, no estén ustedes perdiendo tiempo. Es que de verdad, hermanas y hermanos, perdemos tiempo, perdemos energía, queriendo nosotros calcular, adivinar, interpretar los datos de la Escritura y querer predecir los acontecimientos finales. Todo sucederá como el Padre lo tiene señalado. Todo va a acontecer como Dios lo ha decidido. Nosotros podemos leer en la Biblia y cada quien hace su propia interpretación. Y como se aprovecha de la curiosidad de la gente, uno empieza a hablar y bueno, otros lo hacen por crear más visualizaciones en sus redes sociales, por supuesto. Otros lo hacemos por responsabilidad, porque no podemos dejar a la gente que nos hace la pregunta, hermano, ¿y esta guerra es señal del fin del mundo? Mira, cierto, que este mundo tendrá fin, hermano, eso sí, seguro, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, así como se destruyó el templo, así será destruido este mundo visible como nosotros lo conocemos. Ahora, sí habrá una guerra. Obviamente en la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, ustedes pueden leer que sí va a haber una guerra. Pueden leer Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 en adelante, cuando dice que se va a reunir un ejército enorme que va a luchar contra Cristo, contra sus discípulos. Les leo un poquito Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta que salían 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan signos
y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del día de Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vea su vergüenza. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se reúne un enorme ejército de todos los reyes de la tierra que van a luchar contra las fuerzas del bien. Esa es la lucha que siempre hemos tenido, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Ahora, esta batalla final será en Armagedón, no en Ucrania. O sea, Armagedón en el monte de Megiddo, a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, que también ahí hay mucho que estudiar, porque muchos dicen, hermano, ¿y va a ser ahí? Mira, las cosas son como el Padre Celestial las ha decidido. Lo importante es saber que al final el Señor vencerá. Si ustedes se quedan en el capítulo 16, se van a quedar con el ejército reunido, pero váyanse al capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19 del 11 al 21 y capítulo 20 del 7 al 10, ese capítulo 19 del 11 al 21, que luego se repite en el capítulo 20 del versículo 7 al 10, dice que el Señor vendrá. Les leo un poquito porque hay que ver cuál es el final de esa historia. Apocalipsis 19, 11, 21. Entonces vi el cielo abierto, había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, lleva escrito su nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisará el lagar del vino de la furia de la ira de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: vengan, reúnanse para el gran banquete de Dios, para que coman carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos, de jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para establecer el combate contra el que iba montado en el caballo y contra el ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio de la bestia, los signos con los que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia, a los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron sus carnes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un lenguaje apocalíptico. ¿Qué es lo que está diciendo? Se lo resumo en dos palabras: el Señor vencerá. Eso es lo que está diciendo. Que al final el Señor va a vencer. Ya el apóstol San Pablo dice, mira, hay que resumir esto, porque si empezamos a explicar qué es cada detalle, son solo nuestras interpretaciones. Sí va a haber una guerra, un enfrentamiento de las fuerzas del mal contra las fuerzas de Dios. Pero, ¿cuál es el resumen de esa batalla?
que el Señor vencerá. San Pablo lo pone muy claro, sin mucho lenguaje apocalíptico, sin esas imágenes que a veces nosotros nos perdemos tratando de interpretar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 24 al 28, dice el apóstol San Pablo cómo será el fin. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que le ha sometido a Él todas las cosas. Cuando haya sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que le ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está el final. El Señor reinará. El Señor reinará. Y Él va a vencer. En medio de todas las tribulaciones que va viviendo la iglesia, en medio de todos los momentos difíciles, solo tenemos una idea: Él vencerá. Al final Él vencerá. Su reino no tendrá fin. Él será Rey victorioso. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Eso es lo que quiere transmitir la fe de todos los discípulos de Jesús. A cada generación le ha tocado pelear sus batallas y vivir. A ver, ¿por qué nosotros estamos preocupados hoy? ¿Por qué nuestra generación está preocupada? Porque mezclamos, como le dije, el miedo y la curiosidad. Queremos saber. ¿Y por qué hay gente que se aprovecha del morbo y quiere crear visualizaciones en sus canales y sacan cosas? Ya viene el fin del mundo, Cristo está cerca y todo el mundo quiere saber. Hermanos, mira, si hay una generación que de verdad se preparó para el fin del mundo, fueron los que vivieron entre 1914 a 1945, nuestros padres. En ese tiempo, en 31 años, oigan, 1914 a 1945, en 31 años vivieron 4 guerras. Y pudieron contabilizar a más de 165 millones de muertos. Espérese, le voy a pedir a los de producción que me pongan un cuadro, les voy a pedir que hagan ese servicio. Es que miren, nosotros estamos asustados porque esta es la guerra que nos ha tocado ver. Una guerra que, con mucho respeto, no creo que llegue a 50,000 muertos. O sea, en este momento las últimas estadísticas que estaba dando Ucrania es que habían muerto 11,000 soldados rusos y la última estadística que decían es que habían como 2,000 civiles ucranianos muertos. Estamos hablando de 11,000, de 2,000, pero aquí estamos hablando de millones de muertos en 31 años. Pónganme el cuadro, por favor. De 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial, que según el cálculo llegaron a morir hasta 60 millones de personas. De 1917 a 1922 fue la Guerra Civil de Rusia, donde murieron hasta 20 millones de personas. De 1928 a 1936 fue la Guerra Civil de China, donde murieron hasta 2 millones de personas. Y luego vino
La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, que fue la más devastadora, porque allí murieron hasta 83 millones de personas. Oigan, esa generación sí que vivió guerras en 31 años. Además, en ese mismo tiempo, en los años de 1918 a 1920, fue la gripe española. Aquella pandemia que mató hasta 100 millones de personas. Nosotros hoy estamos preocupados por una pandemia que ha matado, todavía no hemos llegado ni a 7 millones de personas. No hemos llegado a 7 millones de personas muertas por nuestra pandemia. Pero estoy hablando de la pandemia que vivieron los que vivieron en esos momentos difíciles, que mató hasta 100 millones de personas. Y en las guerras murieron 165 millones de personas. Estamos hablando de 265 millones de muertos en 31. Eso sí esperaron el fin del mundo, hermano. Es más, una pequeña anécdota. Cuando yo era niño, oía a las personas mayores, que fueron los que vivieron eso, que tenían en sus casas candelas, porque ellos esperaban 3 días de oscuridad. Si yo cuando era niño pude ver todavía el trauma de esa generación, ellos ya estaban listos para esperar el fin del mundo. Ellos decían, es que esto ya se va a acabar. Y tenían más razón que nosotros, porque si habían rumores de guerra en ese tiempo, sí habían guerra. Si había pandemia en ese tiempo, sí hubo una pandemia que mató 100 millones de personas. No estoy diciendo que lo que nosotros vivimos no es nada. Claro, una persona que muera nos duele. Pero estamos asombrados porque los medios de comunicación nos hacen a nosotros más, nos enteran más, nos dan más noticias de lo que está pasando. Y ahí sí que cuando nos dicen de que hay un terremoto, que hay un accidente, una inundación, un tsunami, que están problemas en un país, entonces nosotros sentimos que ahora es el fin del mundo, porque hay guerra, porque hay hambre, porque hay destrucción, porque hay pandemia. Mira, generaciones anteriores a nosotros vivieron eso, pero a niveles mucho más grandes, y aquí estamos. No ha llegado el fin, seguimos adelante, y en aquel tiempo empezaron a predecir que el fin del mundo va a ser tal fecha, la tuvieron que cambiar. Ya les dije, perdemos tiempo y perdemos energía calculando, como les dijo Jesús a los discípulos. No les toca a ustedes estar calculando. A mí me encanta ser católico porque a nosotros, la Iglesia Católica, nos ha instruido serenamente. El catecismo de la Iglesia yo lo tengo citado en mi libro Visión Cristiana del Futuro, que es un libro de escatología personal y universal, o sea, de los acontecimientos finales, y nos dice que sí, por supuesto, que va a haber un acontecimiento final cuando surja el anticristo y cuando sean los combates finales. Yo le voy a leer, por ejemplo, el numeral 675. El numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dice acerca de estos enfrentamientos finales? Volviendo al tema de la guerra. Catecismo numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes.
La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Esto es lo que nos dice el catecismo. Sí, la iglesia va a pasar por una prueba final. Claro, pero no nos quedamos en la prueba. El anticristo va a encabezar esas fuerzas del mal. Volvemos a Armagedón, volvemos a Og y Magog. O sea, todo ese ejército enorme de todo no será un país contra otro, no es Rusia contra Ucrania. No, es todos los países y las fuerzas del mal que han sido engañados por el anticristo, que va a ofrecer soluciones aparentes a los problemas que la humanidad no puede resolver. Entonces este pseudo mesianismo, que será un poder económico, un poder político, un poder religioso. Bueno, sobre el anticristo no voy a hablar porque ya tengo un tema completo. Busquen en mi canal de YouTube, está cerca el surgimiento del anticristo y ahí van a oír hablar sobre eso. Pero esperamos esos acontecimientos, pero no con curiosidad, sino con esperanza. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el catecismo? Sigo leyendo, ahora en el numeral 680. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 680. Cristo el Señor reina ya por la iglesia, pero todavía no está sometida a todas las cosas del mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Claro, Cristo ya está reinando, pero no definitivamente. Tendrá que ver ese enfrentamiento final. Por eso es que cuando uno oye decir de guerra, dice, pues ya es el fin del mundo. No, sí va a haber un fin, obviamente, y sí va a haber una guerra final. Todos los ejércitos de la tierra en contra de Cristo y sus discípulos, cuando estén en ese momento, va a venir el Señor. Nosotros estamos perdiendo tiempo y a veces yo digo, de esto no deberíamos hablar, pero mucha gente me pregunta, hermano, ya estamos en el fin del mundo. Así fue cuando la pandemia, me preguntaron si esta pandemia no era el fin del mundo. Les hice otro tema sobre la pandemia y el fin del mundo. Ahora es la guerra y el fin del mundo. Pero vamos a resumir cuál debe ser nuestra actitud. Les dije antes que los católicos tenemos ese carisma de seguridad si escuchamos lo que nos dice la iglesia. La iglesia católica nos está instruyendo en el catecismo de la iglesia católica, numeral 1048. En el numeral 1048. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada, una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Me encanta ser católico, hermano. Es que hay que ser humildes. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra
y de la humanidad. Y no sabemos cómo será transformado el universo. Cualquier cosa que digamos son nuestras interpretaciones. Mis hermanos cristianos no católicos, pregúnteles. Ellos tienen una escatología complicada, entre ellos mismos no se han puesto de acuerdo si el rapto va primero, si la tribulación viene después, si el reino de 1000 años es antes. Y ellos tienen una escatología complicada. Los católicos no. Nosotros simplemente no gastamos energía en querer interpretar qué es lo que quiere decir y cuándo va a ser. Vamos a calcular. Jesús dice, no les toca a ustedes estar calculando el tiempo fijado por el Padre. Hay que ser un poquito humildes. Es que no saben, nosotros sí sabemos. Hermanos, si usted quiere, puede seguir cualquier opinión de la gente que le está diciendo, ya viene el fin del mundo. Mira, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Creo que ya se los he explicado, pero como vuelven a hacer las preguntas, vuelvo a dar las respuestas, porque la respuesta solo es una: el Señor vencerá. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo al catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leerles 2 numeritos que son para mí la línea de acción. A todos los católicos que me están escuchando, que tienen algunos curiosidad y otros temores, no teman, el Señor vencerá. Cielo y tierra pasará. Sus palabras no pasarán, su reino no tendrá fin. Él establecerá su reino. Y aunque los acontecimientos que ahora vivimos nos causen como temores, no temas. El Señor vencerá. ¿Y qué es lo que nos dice el catecismo? En el numeral 1049. Numeral 1049. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, el progreso terreno, en la medida en que pueda contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Sí, dice, si todo va a tener fin, los cielos y la tierra pasarán y vendrán cielos nuevos y tierras nuevas, pero hay que cuidar esta tierra que tenemos. No estemos nosotros pensando, si esto ya se va a acabar, esto ya no tiene sentido, ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir estudiando? ¿Para qué me caso? ¿Para qué traigo hijos al mundo? Si ya va a ser el fin del mundo. La iglesia dice, mira, tú no sabes cuándo, ni sabes cómo. Tu deber es vivir en el aquí y el ahora, haciendo lo mejor que te toca hacer. Cocina bien, si eres maestro, da buenas clases, si eres médico, haz diagnósticos acertados, da los mejores tratamientos. Nosotros estamos haciendo lo que podemos para crear condiciones que contribuyan a un orden mejor en este mundo, hasta donde nos sea posible, hermano. Crear mejores relaciones laborales, mejor familia, ser mejores amigos, eso es lo que hay que hacer. Sí, pero ya va a ser el fin del mundo, entonces lo que has de hacer, hazlo pronto. Si vas a trabajar, trabaja, si vas a amar, ama. El catecismo sigue diciéndonos, ahora les leo el numeral 2820 y con esto termino las lecturas, porque es importante esta mentalidad de aquí, de ahora, de acción.
Dice el Catecismo 2820. Discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en la que están implicados. Esta distinción no es separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Eso de estar esperando, dice, la vida eterna, no me suprime, no me exime, no me quita la responsabilidad que tengo de poner toda la energía y todos los medios que nos ha dado el Creador para crear mejores condiciones de vida aquí. Porque estamos pensando en cuántos van a morir en esas guerras finales y nos estamos olvidando de los millones de niños que mueren abortados cada año y nos estamos olvidando de los millones de personas que mueren de hambre en el mundo y nos estamos olvidando de tantos enfermos y de tanta gente necesitada. ¿Por qué? Pues estoy pensando en el fin del mundo. No, hermano. No nos pongamos a calcular. ¿Cuándo será? Pongámonos a trabajar. No les toca a ustedes conocer lo que el Padre ha fijado con su autoridad. A nosotros nos toca, sí, amar, servir, producir, compartir y sobre todo evangelizar. Evangelizar, llevar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de estar preparados para los acontecimientos finales es estar amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo como a nosotros mismos, haciendo bien lo que nos toca hacer. Es el llamado que el Señor nos está haciendo. Cuando oigas decir, es que el Señor está cerca, entonces yo tengo que hacer lo mejor que puedo en el tiempo que me queda. Porque esa es la forma de construir este mundo con lo que Dios nos ha dado, mi capacidad. Por ejemplo, mi capacidad es predicar. El don que Dios me ha dado es enseñar. ¿Y qué estoy haciendo? Enseñando. Claro que me gustaría más estar enseñando, como lo hago siempre, de cómo aplicar el evangelio a nuestra vida, de cómo tener mejor visión de lo que somos y de lo que hacemos. Pero como hay gente preocupada sobre cuándo va a ser el fin del mundo, si estas guerras que están ocurriendo son del fin del mundo, uno tiene que poner en perspectiva las cosas. Por eso fue que escribí mi libro Visión Cristiana del Futuro, porque cuando nos acercábamos al año 2000, todos volvieron otra vez a hacer predicciones que va a ser el fin del mundo y ahora hasta los mayas metieron en el problema, ¿verdad? Que los mayas habían dicho. Y así vas a oír a otros y van a venir otros y las generaciones que vengan nos van a recordar a nosotros. Sí, somos una generación especial porque hemos vivido la pandemia que más se extendió. No es la que más muertos causa, pero sí es la que más se extendió porque la sufrimos todos. Vamos a huir de guerras, claro que sí, y las guerras que puedan venir serán mucho más catastróficas porque tenemos armas mucho más poderosas. Se están haciendo esfuerzos para limitar el número de ojivas nucleares, para limitar el número de misiles. Se están haciendo esfuerzos, pero ya sabemos cuál es el final.
El final es que las fuerzas del mal lucharán contra Cristo, lucharán contra sus discípulos y debemos prepararnos. Así como Jesús preparó a los que iban a vivir los acontecimientos del final del templo, que parecía imposible, pero los vivieron. Y tuvieron que salir huyendo y tuvieron que esconderse. Los primeros cristianos, hermanos, vivieron una persecución tremenda y ellos también creyeron que iba a ser el fin del mundo. Los primeros cristianos pensaron que Cristo ya venía. San Pablo dice, los que estemos el día que venga el Señor. Es que si lees la Biblia, cada generación ha pensado que está en los días finales. Porque cada generación tiene que enfrentar sus batallas, pero cada generación sabe que al final el Señor reinará. Y yo quiero animarlos a ustedes, hermanos y hermanas, a no dejarse llevar por interpretaciones privadas, particulares, y van a argumentar de que en una visión, que en una revelación privada. Nosotros sigamos al magisterio de la iglesia. Para mí, este es momento para escuchar. Yo confío mucho en que el Papa tiene sus asesores, sus teólogos, su gente responsable que está observando los acontecimientos y están guiando a la iglesia. El catecismo nos ha guiado. Estudien la escatología en el catecismo, todos los acontecimientos finales. Si pueden, busquen en mi tienda virtual el libro Visión Cristiana del Futuro. Ahí explico cómo será el fin del mundo y aprovecho como Jesús aprovechó. Cuando ellos decían, ¿y cuándo va a ser el fin del templo? Jesús les habló del fin del mundo también, porque así como este templo va a desaparecer, también esta tierra va a desaparecer. Entonces, cuando la gente me preguntaba, ¿y cómo va a ser el fin del mundo? Yo expliqué lo que la iglesia y la Biblia nos enseña, pero luego me pasé al siguiente capítulo. Mira, prepárate porque el fin del mundo vendrá cuando tú mueras. Tu muerte será el fin de tu mundo. Y yo creo que va a acontecer primero que tú vayas a reunirte con Cristo, a que Cristo venga. Y entonces me pasé a decir, ¿qué pasará cuando tú mueras? ¿Estás preparado para tu encuentro con Cristo? Cuando el Señor venga, va a reunir a todos, dice San Mateo en el capítulo 25, y va a ser el juicio final. Tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, estuve enfermo y me visitaron. Pero ese juicio lo vas a tener cuando tú pases a la presencia de Dios, es tu juicio particular. Y no vas a llegar con una Biblia en la mano cuando el Señor te diga, estuve enfermo, Señor, yo no tenía tiempo, es que estaba leyendo a ver cómo iban a ser los acontecimientos finales. El Señor no quiere discípulos que estén investigando, sino que estén trabajando. Ama a tu familia, abrázalos. Ama a tus abuelos y ya los vas a tener que dejar ir. Ama a tus padres. Ama a tu esposa si tienes a tu esposo. Ama a tus hijos. Disfruta con los que están a tu lado. Produce. Haz el mayor bien que puedas y muere en paz. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar con estos temas que nos anticipan los acontecimientos finales. Pero ayúdanos para prepararnos nosotros
al final de nuestra vida, yo quiero presentarme delante de ti y poder decir, misión cumplida, Señor. Me gasté, trabajé, proclamando tu palabra, amando a mi familia, amando a mis hermanos, trabajando por mi iglesia, trabajando por mi país, creando mejores condiciones de paz, de trabajo, de libertad, de justicia, de fraternidad. Aunque sabía que este mundo era pasajero, pero tú me lo diste para que lo cuidara y lo cultivara. Ahora, Señor, voy a recibir esos cielos nuevos y tierras nuevas. Y espero escuchar tus palabras. Bien, siervo, has sido fiel en lo poco, en ese mundo pasajero, has sido fiel en lo poco. Ahora entra al reino, vas a disfrutarlo mucho. Pero yo no voy a disfrutarlo mucho si no estoy siendo fiel en lo poco. Ayúdame a ser un administrador y un trabajador fiel en los años que pasaré por este mundo. Y cuando me llames a tu presencia, muéstrame, Señor, los cielos nuevos y las tierras nuevas, las mansiones que tienes preparadas para los que han sido fieles hasta el final. Porque el que persevere hasta el final, ese se salvará. Gracias, Padre, por esta llamada que nos has hecho a vivir con intensidad, esperando el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuya la gloria por siempre. Amén. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escucharme. Si usted quiere seguir sobre estos temas, vaya a mi canal de YouTube. Está cerca el surgimiento del anticristo. ¿Cuándo será el fin del mundo? La pandemia y el fin del mundo. Son todos esos temas que preocupan. Pero lo más importante es que asista a su iglesia, forme parte de su parroquia, que se reúna con su familia, viva intensidad los años que Dios le dé en este mundo para que pueda luego disfrutar de lo que el Señor tiene reservado, que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, pero que el Señor tiene preparado para los que sean fieles. Si usted quiere, suscríbase en nuestro canal y síganos. Si le ayudan nuestros mensajes, escríbanos en nuestro número WhatsApp más 503-7786-0087. Háganos comentarios que eso nos ayudan para seguir creando contenido y ponerlo en nuestro canal. Si usted quiere también invitarnos para que vayamos a predicar a su parroquia o hagamos una prédica virtual, ahí mismo en ese número, solo tiene que agendarlo y nosotros queremos prestarle nuestro servicio. Pero mientras el Señor nos tenga aquí, ore por nosotros, que nosotros siempre estaremos orando y trabajando por usted. Que el Señor nos bendiga.